Buenas y soleadas tardes en Montevideo. Les damos la bienvenida a la edición central de MB Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que disfrutando de esta semana de turismo que, como decía recién Natalia, ha venido con muy lindos días en buena parte del país, sino en todo el país. Para muchos disfrutable, además porque están de vacaciones, más disfrutable además, todavía. Sí, y algunos sí. empiezan ahora. Y muy útil también para superar lo que pasó la semana anterior con el exceso de lluvias e inundaciones. O sea que cierra por todos lados. Bueno, y empezamos por otro lado y un aniversario, político, digamos, porque estamos a 2 años del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración. El precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado reivindicó la aplicación de esta norma y dijo que ahora las personas son más libres y tienen más derechos. En cambio, su par frente amplista, Yamandú Orsi, sostuvo que en caso de llegar a la presidencia derogará algunos de los artículos de la LUC. Otras repercusiones políticas, pero también técnicas, porque el ex titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, que ocupó ese cargo durante el último gobierno del Frente Amplio, dijo que la LUC incluye medidas que claramente favorecen el lavado, que los controles disminuyeron y que las alertas por operaciones sospechosas cayeron 50% de 2019 a 2020, que fue el año en el que se aprobó la norma. Tendremos el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares en la mitad de la semana. El Frente Amplio evalúa citar al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, tras conocerse la noticia de que el exdirector del Comcar, Darwin Taroco, hacía trasladar a presuntas víctimas de Gustavo Penades para amedrentarlas y silenciarlas. La Cámara Inmobiliaria reclama avances en el proyecto de ley para regular la actividad en ese sector. La iniciativa, que hace un año está en comisión en el Parlamento, ya generó consenso, pero aún no se ha aprobado. La Asociación de Choferes de Aplicaciones reclama mayores garantías legales ante lo que define como una fragilidad de esa actividad. También pide ser incorporada al PIT-CNT a través de la UNOT, el Sindicato del Transporte. Entre 2022 y 2024, el sector agropecuario incrementó su endeudamiento 48%, según un balance de la Federación Rural del Uruguay. La deuda pasó de 2.500 a 3.564 millones de dólares. Se registra un leve aumento en la cifra de personas usuarias de la Terminal Tres Cruces durante Semana de Turismo en comparación con el año pasado. Al finalizar la semana habrá pasado unas 300.000 personas entre arribos y partidas, cifra inferior a los niveles prepandemia. El equipo argentino de antropología forense lanzó una campaña para llegar a las y los familiares de personas desaparecidas que hasta el momento no han dado una muestra de sangre. Emmanuel Macron y Lula da Silva anunciaron una inversión de más de $1.000 millones en proyectos de economía sostenible en la Amazonia brasileña y este miércoles presentaron un submarino impulsado por diésel, construido con tecnología francesa. El presidente argentino Javier Milei tildó de ignorante a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador y de asesino terrorista al mandatario colombiano Gustavo Petro durante una entrevista para la cadena estadounidense CNN. Recuerden que pueden seguir esta emisión informativa donde estén y con el dispositivo que tengan a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy y también a través de la emisión en vivo en YouTube. Ahora es tiempo de presentar móviles. Decíamos que hace 2 años se llevaba a cabo el referéndum que aprobó la ley de urgente consideración. Diego Martini, en el primero de nuestros contactos, va a poner la lupa en uno de los aspectos de la LUC. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todas. Y vamos a poner la lupa sobre un aspecto de la LUC que tiene que ver con algo que se señalaba y hoy, recordemos, se cumplen 2 años de que se llevó a referéndum la LUC y no se derogó. Y algo que señalaban algunos especialistas era que iba a aumentar la población carcelaria por penas vinculadas al microtráfico. Vamos a hablar con una defensora pública sobre este tema. Concentración en la Plaza Libertad y allí está Martín Duarte. ¿De qué se trata, Martín? Así es, Natalia, Martín, una concentración en solidaridad con la integrante de la Organización de Derechos Humanos Hijos en Argentina, que fue agredida sexualmente. También le robaron parte de materiales de la organización que trabaja
los derechos humanos en Argentina. Días previos a lo que fue la concentración el pasado 24 de marzo en un nuevo aniversario de la dictadura argentina, se acabaron de concentrar en ese momento, se trasladaron justamente a la embajada argentina. En algunos minutos venimos con lo que ha sido la proclama en apoyo a esta situación que pone en tela de juicio también el apoyo a las organizaciones sociales por parte del gobierno de Javier Milei, puntualmente con el tema de derechos humanos. Otro asunto, hay tantas actividades públicas y masivas durante Semana de Turismo que las campañas que buscan habilitar plebiscitos en simultáneo con las próximas elecciones trabajan intensamente buscando firmas. A propósito, por un lado, el diputado Frente Amplista Gonzalo Sibila llamó hoy desde La Criolla, en el Prado, a firmar en la campaña que busca habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. Y por el otro, el intendente de Durazno, atención, Carmelo Vidalín, que pertenece al Partido Nacional, hoy firmó a favor de aprobar la iniciativa que busca que haya un plebiscito sobre topes vinculados a los intereses correspondientes a préstamos. 1 de diciembre del 2011, en Cámara presentamos un proyecto ampliatorio, no solamente referido al tema usura, sino también referido al tema tarjetas de crédito. Por eso es que hoy, cuando estábamos firmando para que se lleve adelante este plebiscito en contra de la usura, también hacíamos algunas aclaraciones. Estamos juntando firmas junto con otras organizaciones, lo estamos haciendo intensamente desde que se inició este proceso y ahora, bueno, en el último tramo ya. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. Como les decíamos, el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que tenemos más derechos y somos más libres gracias a la ley de urgente consideración aprobada durante este gobierno. Claro, y como decíamos al comienzo, hizo estos comentarios porque hoy se cumple el segundo aniversario del referéndum en el que se ratificaron 135 artículos de esa norma. En un extenso hilo en la red social X, antes conocido como Twitter, el exsecretario de la Presidencia recordó que en julio de 2020 el gobierno de coalición logró aprobar en plena pandemia lo que definió como una batería de transformaciones que materializaron el cambio que la gente eligió y que hace 2 años el pueblo uruguayo ratificó el apoyo a esos cambios. Delgado afirmó que entre muchas otras transformaciones esa ley le facilita el acceso a la vivienda a los más vulnerables. Al permitir alquilar sin garantías, le asegura el derecho al trabajador a acceder a su trabajo si no quiere adherirse a una huelga, protegiendo el derecho de huelga y del trabajo. También garantiza la libre circulación de las personas al prohibir los piquetes. La LUC también le devolvió el respaldo jurídico y político a la policía, cambió el gobierno de la educación e inició la transformación educativa. Estableció una regla fiscal para que los gobiernos de turno tengan que cuidar los dineros públicos, indicó. Las transformaciones estructurales iniciadas por la LUC, como la educativa, la reforma de la seguridad social y el establecimiento de la regla fiscal, están generando más oportunidades para Uruguay que se van a traducir en inversiones y empleo. Todos esos derechos que nos hicieron más libres son de los uruguayos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlos y profundizarlos, concluyó el precandidato blanco, que va primero en la interna de su partido según todas las encuestas. Y en la otra vereda, el precandidato presidencial Frente Amplista Yamandu Orsi dijo que derogará o impulsará la derogación de algunos artículos de la LUC en caso de llegar a ser presidente. Cuestionó especialmente las disposiciones que elevaron el monto mínimo para realizar transacciones en efectivo. Yo no estoy de acuerdo que puedas hacer transacciones hasta $100.000, que ahora es un poco más. Esa es la que se me ocurre ahora. Los docentes en los organismos de conducción de los organismos descentralizados, ¿a quién se le ocurrió? Digo, a mí es un error, por decirte 2. Pero no es la ley, es las cosas que están mal, hay que cambiarlas. Las cosas que están bien, dejarlas que funcione. Nada, a ver, acá no venimos a inventar la pólvora, es simplemente las cosas que no funcionan hay que cambiarlas. ¿Serán de la LUC o será de lo que sea? Y el especialista en políticas contra el lavado de activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo que la LUC generó un fuerte retroceso en esta temática. Sí, recordemos que Gil Iribarne fue durante gobiernos del Frente Amplio primero titular de la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, y luego, más aquí en el tiempo, de la Secretaría Antilavado, que depende de Presidencia de la República, y dijo que los cambios normativos que implicó la LUC
favorecen a quienes cometen el delito de lavado. Creo que así como no hay leyes salvadoras, tampoco hay leyes que tengan la culpa de todo, pero sin duda la LUC marcó un fuerte retroceso y sobre todo reflejó la poca voluntad de hacer cosas en esta materia. El retroceso se ha discutido mucho y creo que hay dos puntos claves. Uno es que se habilitó movimientos en efectivo hasta lo que hoy son $150.000. Quiere decir que yo puedo ir con $150.000 en efectivo a cualquier lado y pagar de esa manera. Antes no podía. Antes había un límite que hoy serían $6.000, era muy bajo, pero cualquiera de nosotros, ciudadanos normales, no andamos con $150.000 en un bolsito. Y desde el punto de vista del lavado, el manejo efectivo es uno de los riesgos más grandes. Entonces, no tengo duda que esa baja de percepción de riesgo se tradujo en una medida que claramente favorece al lavado. Agregó que los controles disminuyeron, que las denuncias de operaciones sospechosas LUC mediante cayeron el 50% de 2019 a 2020 y a partir de ahí no subieron más, por lo que el sistema preventivo para detectar y castigar el lavado funciona muy mal cuando tenemos más crimen organizado. Presenta Antel, socio de tu negocio. Y ahora otro costado de los efectos de la LUC con Diego Martini, que ya adelantó el contenido de su móvil. Adelante, Diego. Bien, compañeros, como anunciábamos más temprano, cuando se llevó a referéndum justamente la LUC, uno de los aspectos que se señalaba era que iba a haber un aumento bastante grande de la población privada de libertad porque se aumentaban las penas vinculadas a microtráfico de estupefacientes. Y para hablar de esto estamos con Virginia de los Santos, defensora pública. Virginia, gracias por estos minutos. Y bueno, ¿pasó esto efectivamente? O sea, en los números obviamente que pasó, de que aumentó la población carcelaria, pero ¿te tocó defender a mujeres por esta situación? Sí, efectivamente, a partir de la LUC de 2020 aumentó la pena. Y no solo que aumentó la cantidad de tiempo de esa pena, sino que se convirtió en prisión obligatoriamente. Entonces sí, me tocó defender muchos casos, la mayoría de mujeres, alguno que otro hombre, pero la mayoría de mujeres, algunas madres y otras parejas de reclusos, otras mujeres que de un día para el otro tuvimos que decirles que su pena se veía incrementada a 4 años de prisión como mínimo por un cambio en la ley. Eso pasó, y también que iban a ser separadas de sus hijos, que fue el punto más relevante que hicimos visible en nuestro trabajo, en el día a día, que fue donde más notamos el impacto en el cambio de la ley, en esa prisionización obligatoria y también en la separación de esas madres de sus hijos por delitos menores, incluso para personas primarias que nunca habían tenido ningún problema con la ley. Eso fue lo más grave y todavía los efectos colaterales siguen. Seguimos, el otro día también me encontré con una mujer que fue sentenciada y era primaria. Y esto pasó en el juzgado el otro día. O sea, son... Hablamos de mujeres que llevan droga a la cárcel porque las extorsionan, las amenazan, porque su pareja les pide por favor, por seguridad también a veces, porque si no le van a hacer algo. Claro, sí, se dan todos esos aspectos, todo ese espectro de situaciones en las que en algunos podemos probar violencia, que se nos exigía probar la violencia, y en otros lamentablemente por un caso de supervivencia, de ser las jefas de hogar, mujeres vulnerables. No nos tocó ninguna mujer que no fuera vulnerable, o sea, son mujeres vulnerables, jefas de hogar y madres de varios hijos, de numerosos hijos, algunos bebés, otros más grandes, que la ley no permite, hay un decreto que no permite que ingresen con todos sus niños, entonces les toca separarse de esos hijos y bueno, y ya te digo, hay muchas con violencia, y no solo violencia de la pareja, sino violencia en el contexto, en el barrio en el que viven, violencia en el que, bueno, tienen que salir a hacer ciertas conductas por un tema de supervivencia, tanto afuera como de la persona que está dentro de la cárcel. ¿Se han podido en algún caso pedir prisión domiciliaria? Esto te lo consulto, por ejemplo, por el caso famoso de Donna Summer, y ahora un caso que conocimos de una mujer que vendía estupefacientes en Rocha y que fue enviada a prisión y separada de sus hijos. Sí, claro, bueno, estoy al tanto de que están empezando a mover algunos casos, pero se introdujo la posibilidad de pedir la sustitución
que en el caso de Donna Summer se innovó en esa materia porque la ley solo preveía que se podía diferir, o sea, aplazar el ingreso a la cárcel cuando tienen ciertas cargas familiares o ciertas enfermedades, por el artículo 304, que lo van a escuchar, 304 del Código del Proceso Penal. Ahora se modificó a partir del 1 de enero, pero está muy limitado la aplicación, está limitado a penas de menos de 2 años, y creo que a personas primarias. Entonces vamos a ver limitadas muchos casos donde justamente esas circunstancias son excepcionales, son de urgencia, pero que se va a discriminar muchísimo y vamos a ver qué sucede, pero en realidad se necesita otro cambio legislativo. Esta es mi opinión, porque vamos a estar discriminando situaciones que son de urgencia por un tema de cantidad de años de aplicación, cuando muchos de los delitos de drogas ahora, incluso la asistencia al narcotráfico, que también lo van a escuchar, subió a 2 años mínimo. Entonces tenemos penas de más de 2 años, los casos de pasta base llevan seguro más de 2 años, porque por ley tienen que llevar 3. Y bueno, entonces se va a ver limitado el acceso a la prisión domiciliaria como condena, no como medida cautelar, que esto también lo van a escuchar, por el 228 es como medida cautelar, pero por el 304 es como condena. Entonces van a ver esas limitaciones que, bueno, empezaron a hacer efecto ahora, pero son muy pocos los casos, y en el caso de Rocho es lo que iba a intentar aplicarlo. Virginia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar en interés siempre con este tema. Gracias. Volvemos a estudios, compañeros. Presentó Antel, socio de tu negocio. Ahora cambiamos de tema porque el Frente Amplio citará al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Le pedirán explicaciones debido a que recientemente se supo que el exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, Darwin Taroco, hacía trasladar a presuntas víctimas del ex senador Gustavo Penades para amedrentarlas y silenciarlas. La bancada de senadores del Frente Amplio le impactó esta noticia porque, bueno, si se confirma esto, nos marcaría un hecho muy grave, porque cada vez se van sabiendo detalles más complejos de una situación extremadamente delicada en que se vio involucrado un senador del Partido Nacional. Y en ese sentido, la bancada del Frente Amplio el lunes de la semana próxima va a evaluar la posibilidad de convocar al ministro de Interior. Nos sorprende un poco hasta dónde llegó la hondura del problema, ¿no? O sea, hasta qué puntos se logra defender la posición de alguien que estaba acusado de delitos muy graves, y hasta cuándo y en qué áreas del Estado están involucradas, porque lo que uno no quiere es naturalizar que haya funcionarios del Estado de responsabilidad importante en el Ministerio del Interior que hayan estado trabajando para salvar de alguna manera las responsabilidades de una persona integrante del Senado que tenía acusaciones gravísimas respecto al abuso de menores. Cambiamos de asunto. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, firmó a favor de habilitar el plebiscito contra la usura que promueve Cabildo Abierto. Por el partido al que pertenece, el Partido Nacional, en el pasado fue legislador y recordó que en 2011, cuando integraba el Parlamento, Vidalín presentó un proyecto de ley, o había presentado en aquel momento un proyecto de ley para regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito. 1 de diciembre del 2011, en Cámara presentamos un proyecto ampliatorio, no solamente referido al tema usura, sino también referido al tema tarjetas de crédito. Por eso es que hoy, cuando estábamos firmando para que se lleve adelante este plebiscito en contra de la usura, también hacíamos algunas aclaraciones. Vamos a combatir la usura, pero nosotros también vamos a controlarnos en nuestros gastos. Una chica de aquí de Durazno, que era dirigente gremial, vinculada a la enseñanza. El intendente en Durazno se cruza todos los días con todos los vecinos. Nos había invitado y no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos. Hoy esperó que finalizara el comité de emergencia para solicitarnos nuestra firma y lo hicimos con gusto. Además, como intendente también, esta situación la vivo con mis propios compañeros municipales,
que con algunos de mis compañeros municipales que solo cobran el 30% de su salario, porque lamentablemente están metidos hasta acá. Entendemos que no está bien la usura, que no podemos jugar con el bolsillo de la gente, pero a la vez también le decimos a la gente que hay cosas mucho más importantes que la materia y que pasan por los valores del espíritu, cosas mucho más sencillas que nos hacen más felices que lo material. Y ahora otra campaña, porque el diputado frente amplista Gonzalo Sibila defendió la iniciativa que se orienta, también mediante la recolección de firmas, a habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales y dijo que ese eventual plebiscito debería ser el primer paso de un proceso que tendría que terminar con un diálogo social sobre asuntos previsionales. El secretario general del Partido Socialista cuestionó la reforma previsional realizada durante este gobierno y llamó a firmar para habilitar la reforma popular. Es muy importante que todas las personas que quieran que esto se ponga a consideración en un plebiscito se acerquen, porque la avidez que hay por firmar es muy grande, pero a veces no se encontraron con alguien que les pueda acercar la papeleta, pero las firmas se van a alcanzar y vamos a trabajar para que en octubre se apruebe este plebiscito, que sería una base para un diálogo social ya sustentado en otros principios, ¿no? En principios de solidaridad, de justicia, un cambio estructural en el sistema de seguridad social. Obviamente que el ministro de Trabajo no va a estar de acuerdo con esto, es parte de un gobierno que ha profundizado lo peor del sistema de seguridad social actual, ¿no? Ha obligado a más gente a entrar en la SAFAP, ha impuesto un aumento de la edad jubilatoria porque se sobreentiende que si la gente vive más tiempo tiene que dedicar ese tiempo a trabajar. Bueno, nosotros creemos que hay otras cosas también para hacer en la vida, hay derechos que la gente debe usufructuar y que es muy importante que la vida de los trabajadores la puedan decidir los trabajadores. Cambiamos de tema. El equipo argentino de antropología forense relanzó una campaña para llegar a familiares de personas desaparecidas que hasta el momento no han proporcionado una muestra de sangre. En este caso la campaña se orienta especialmente a gente joven, o sea, a las nuevas generaciones. Si tenés un familiar desaparecido, tenés derecho a saber si su cuerpo fue encontrado. El equipo argentino de antropología forense resguarda más de 600 cuerpos de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983 a la espera de ser identificados. Esto dice la campaña en redes del equipo argentino de antropología forense, que ya logró identificar a 820 personas desaparecidas. Lo particular que tiene esta campaña en sí, que está dirigida a las nuevas generaciones, es decir, por ahí a los nietos o a los sobrinos de desaparecidos, que en búsqueda de su propia identidad familiar hacen que aquellos familiares, digamos, que vivieron la época de la dictadura y que nunca, o porque no sabían la existencia del equipo o porque no se animaron, bueno, lo hagan y se acerquen acá a la oficina a dejar una muestra de sangre. Nos ha pasado muchas veces que estas nuevas generaciones, como te digo, en la búsqueda de su identidad familiar, son el motor de los demás para buscar la verdad, ¿no? Quienes integran el equipo argentino de antropología forense tienen especial interés en llegar con esta campaña a Uruguay. En ese caso, nosotros lo que hacemos es que, bueno, si hay familiares de argentinos, digamos, que están viviendo en el Uruguay, bueno, se acerquen a una muestra o viceversa, porque sabemos que también hubo una migración muy importante de uruguayos en nuestro país en la época que se llevó adelante la dictadura en Uruguay. Entonces, ahí es donde también nosotros le pedimos a sus familiares que se acerquen, ¿no? Quienes estén interesados pueden comunicarse a través de la dirección de correo electrónico iniciativa@eaf.org, por el teléfono 0800-345-3236 en Buenos Aires o a través de las redes sociales @eafoficial. Y desde el equipo argentino de antropología forense se dice que la cifra con respecto a las personas desaparecidas durante la última dictadura argentina en territorio argentino es un número abierto. Claro, porque acerca de la polémica generada a nivel político en el país vecino sobre la cantidad de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, aseguran que gran parte de la sociedad no tiene dudas de que son 30.000. El tema del número de los desaparecidos en Argentina es una discusión
que siempre estuvo, ¿no? En algún momento pareciera que estuvo saldada, pero siempre de alguna forma es como que vuelve a reaparecer la cuestión de si son 30.000, si son 80, si son 8.000. La realidad es que siempre nosotros planteamos de que es un número abierto. Es muy difícil el poder saber el número exacto de personas que fueron desaparecidas en la Argentina, como también de personas que puedan haber desaparecido en Uruguay, en Brasil, en Chile, por el solo hecho de que el Estado, que fue el encargado de desaparecer a esas personas, también fueron los que se encargaron de ocultar la información con respecto a las desapariciones de esa persona. Entonces, el número siempre, de alguna forma, está en discusión por algún sector de la sociedad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con la visita que lleva a cabo el presidente francés Emmanuel Macron a Brasil, donde viene realizando una serie de actividades, no solo junto al presidente Lula da Silva, sino con otros estamentos del gobierno brasileño. Ayer se anunciaba un millonario proyecto para la Amazonía de 1.000 millones de euros aproximadamente para distintos proyectos ambientales dentro de un contexto que tiene que ver con el relacionamiento y la recuperación de esas relaciones entre Francia y Brasil. Y hoy se dio el lanzamiento de un submarino con tecnología francesa fabricado en Brasil, porque además el presidente francés destacó la colaboración y la cooperación militar y estratégica que tiene con ese país que había quedado un poco en suspenso durante el gobierno de Bolsonaro. Claro está que el gran tema es las relaciones y el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Recordemos que Francia es uno de los países que más se ha opuesto a ese acuerdo. Por lo menos hasta ahora no está en agenda que esté sobre la mesa ese acuerdo entre los dos presidentes. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió esta tarde con inversores brasileños en la ciudad de Sao Paulo y este jueves concluirá su visita oficial de 3 días en la capital, Brasilia, con una nueva reunión con Lula. Ambos mandatarios anunciaron este martes un plan para invertir 1.000 millones de euros en la Amazonia, incluido un tramo de la selva tropical de la vecina Guayana Francesa, desembolso que se distribuirá durante los próximos 4 años, buscando establecer un rumbo común para luchar contra el cambio climático y la pobreza, indicó la oficina del mandatario francés. Brasil será el país anfitrión de la cumbre del grupo de las 20 principales economías del mundo en Río de Janeiro en noviembre y de conversaciones sobre el cambio climático auspiciadas por la ONU en Belém do Pará el próximo año, cuando se desarrolle la cumbre COP30. En otro orden y en el marco de la estrecha colaboración militar entre ambos países, Lula y Macron lanzaron este miércoles un submarino propulsado por diésel, construido en Brasil con tecnología francesa en el astillero Itaguaí de las afueras de Río de Janeiro, como parte de un programa que comenzó en 2008 durante el anterior mandato de Lula y con una dotación de casi 7.000 millones de euros, prevé la entrega de otras 4 unidades. El presidente argentino, Javier Milei, arremetió nuevamente contra 2 de sus principales rivales aquí en el continente. Estamos hablando del presidente colombiano Gustavo Petro y particularmente del mexicano Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo en una entrevista realizada por CNN, donde se despachó a gusto contra quienes ya en algún momento han cuestionado precisamente sus prácticas y su pensamiento, el presidente de Colombia y el presidente de México. Durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, cuyo adelanto publicó CNN en español, Milei fue consultado por recientes dichos de López Obrador, así como de la candidata presidencial oficialista mexicana Claudia Sheinbaum en contra del mandatario argentino. En varias oportunidades el presidente mexicano ha criticado a Milei incluso desde que este era candidato, calificando de facho al entonces aspirante presidencial durante sus conferencias de prensa matutinas y que su pensamiento era el de los dictadores Videla, Pinochet o Francisco Franco. El actual presidente argentino, siendo diputado, había lanzado insultos contra López Obrador diciendo que era verdaderamente patético, lamentable y repugnante, no solo por su injerencia en las elecciones colombianas o argentinas, sino por la fatal arrogancia del mexicano preguntándose quién es él para decir lo que es votar bien o qué es votar mal. En su reciente entrevista, Milei habló sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, quien también había cuestionado el pensamiento y acción del mandatario argentino, haciendo referencia a su pasado como guerrillero, afirmando que mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista.
Y lo que dijo Milei del presidente Manuel López Obrador era que era un ignorante y que era un halago que lo enaltecía el hecho de que el presidente mexicano lo criticara. Ahora nos vamos a otro tema que tiene que ver con Naciones Unidas y con el programa sobre el medio ambiente, porque un estudio precisamente de este programa de Naciones Unidas establece que durante el año 2022, 1.050 millones, escuchen bien, de toneladas de alimentos se desperdiciaron. Y esto, además de la cuestión moral que implica cuando un tercio de la población mundial tiene insuficiencia alimentaria, tiene que ver también con el calentamiento global y lo que provoca este desperdicio en todo el mundo, que no solo está relacionado con los países ricos, sino también con las malas prácticas de todos los países en el mundo. El desperdicio de alimentos es una tragedia mundial. Millones de personas pasarán hambre hoy debido al desperdicio de alimentos en todo el mundo, señaló este miércoles en la presentación del informe la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Inger Andersen. El estudio presenta una estimación mundial sobre el desperdicio de alimentos a nivel de minoristas y consumidores, además de sugerir unas mejores prácticas a fin de reducir a la mitad el desperdicio para 2030, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas. Según el programa, en 2022 se generaron 1.050 millones de toneladas de residuos alimentarios, incluidas las partes no comestibles, lo que supone 132 kilogramos per cápita y casi una quinta parte de todos los alimentos disponibles para los consumidores. Del total de alimentos desperdiciados, el 60%, unos 631 millones de toneladas, proviene de los hogares en todo el mundo, un 28% de los servicios de alimentación y un 12% del comercio minorista. En 2022, cada persona desperdició 79 kilogramos de comida al año y en los hogares se desperdició cada día el equivalente a 1.000 millones de comidas, o dicho de otra forma, 1,3 comidas diarias para las personas afectadas por el hambre en todo el mundo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a nuestro país. La Intendencia de Canelones y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales llevan adelante un operativo de retorno a sus hogares de las más de 3.000 personas desplazadas por la crecida del río Santa Lucía. Habló de esto el intendente Marcelo Metediera, intendente de Canelones, que dijo que abordará el asunto con el presidente Luis Lacalle Pou durante una reunión prevista para el lunes que viene. Si bien hay un realojo ya trabajándose para los hogares que hay contra el río, 52 manzanas es mucho, ¿no? Entonces esto va a seguir pasando. Habrá que analizar algún otro tipo de medidas que se pueda llegar a hacer. Pero bueno, la gente está volviendo a la casa. Nosotros tuvimos 52 manzanas, 1.320 hogares, estamos hablando de 3.000 y algo de personas, o sea, todavía están quedando por lo menos la mitad de personas volver a su hogar. Yo voy a tener el lunes que viene una reunión con el presidente de la República, donde uno de los temas va a ser el tema de Santa Lucía, y ahí ver qué trabajo se puede hacer en conjunto con la academia, con técnicos que permitan analizar qué se puede hacer sobre el propio río, ¿no? Cómo se puede, o un dragado, o un, no sé, a buscarle alguna vuelta, porque te insisto, tener que hacer una relocalización o realojo en el caso de Santa Lucía es inviable por la cantidad de hogares que son. Metediera informó que el martes mantendrá un encuentro con el SECOED para abordar acciones de prevención contra el dengue, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud Pública. Pusimos de nosotros para en la pandemia ayudar, en esto también hay que hacer algo similar, el descacharre, el no acumular agua y bueno, y fundamentalmente la protección con aerosol cuando uno sale a la vía pública, bueno, en el propio domicilio. ¿La Intendencia está entregando repelentes? Sí, hay una partida que viene del SINAE, creo que son 1.000 o 1.200 repelentes. Nosotros estamos haciendo una compra mayor porque vamos a estar entregando, como pasa ahora en Santa Lucía, pero también en los merenderos, en los comedores, en los lugares donde hay vulnerabilidad social. Cambiamos de tema, agenda ambiental. El biólogo Eduardo Gudinas comparó a las autoridades uruguayas por su impulso al proyecto Neptuno con las políticas del expresidente estadounidense Donald Trump, por entender que aquí en Uruguay se desconoció información científica cuando se impulsó ese proyecto. Claro, dijo que la negativa del Ministerio de Ambiente y de OCE a que integrantes de la comunidad científica comparezcan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dar su visión acerca de la construcción de la planta potabilizadora es una señal de que el gobierno carece de fundamentos técnicos. Entonces, aquí la cuestión está en que se impide
la presencia o el testimonio o el aporte de la comunidad científica, tanto el Ministerio del Ambiente como OCE, lo que argumentan es que ya se conoce su opinión en contra y por lo tanto el tribunal, los jueces no deberían contemplarla. Esto yo solo lo he visto en los últimos años con la administración Trump en Estados Unidos, que cuando Donald Trump estaba en el gobierno de Estados Unidos, él actuó sobre la Agencia de Evaluación Ambiental y al mismo tiempo actuó para trabar los canales de comunicación con la ciencia. Como ustedes saben, el gobierno Trump era un negacionista del cambio climático. Entonces, que esto esté ocurriendo ahora en Uruguay nos deja muy mal parados. Gudinas opinó que la negativa a que la ciencia sea parte del proceso viola normativa internacional como el Acuerdo de Escazú sobre participación social y estaría demostrando que en el propio gobierno concluyeron que el proyecto Arasatí para potabilizar agua del Río de la Plata no tenía fundamentos técnicos. Pero hacer esta acción judicial que tiene casi un toque de desesperación indica, podría ser, un cierto convencimiento de los propios promotores dentro del gobierno que este proyecto no tiene base de sustento técnico. Tiene demasiados problemas, hay demasiado riesgo con ese suministro de agua potable para Montevideo y deja por detrás otros problemas de solución mucho más urgente que son las pérdidas en la red de 12. Entonces esto resulta como una medida desesperada para seguir adelante con la inversión. Otro asunto, la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana cuestionó la decisión del Ministerio de Salud Pública de impedir el acceso a parejas de mujeres a la técnica de reproducción asistida conocida como ROPA, recepción de ovocitos de la pareja. Sí, desde la sociedad científica, de hecho, se está pidiendo que se revierta esa decisión por considerar que se basa en argumentos conceptualmente errados. La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana destacó que el método ROPA permite a una pareja de mujeres compartir el vínculo biológico con sus hijos participando activamente ambas en el proceso reproductivo, ya que una aporta el óvulo que será fertilizado por espermatozoides donados y la otra lleva adelante la gestación. De acuerdo con la organización especializada, este sistema no configura bajo ningún concepto donación de gametos ni gestación subrogada, ya que no involucra terceros. Ambas mujeres de la pareja tienen el deseo de procrear y participan activamente en el proceso. Por eso, dice el comunicado, expresamos nuestra preocupación por los informes jurídicos usados por el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Salud para prohibir el método, ya que parecen basarse en argumentos conceptualmente errados. La Sociedad de Reproducción Humana informó que expresaron esta preocupación a la Comisión Honoraria de Reproducción Humana asistida del Ministerio de Salud Pública, solicitando que se incluya esta técnica con los recaudos legales para garantizar la máxima seguridad de pacientes y personal de salud. El pedido se fundamentó en la defensa del acceso equitativo a las técnicas de reproducción asistida para todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Saldremos otra vez del estudio, tema vinculado al pasado reciente y al presente político de Argentina, desde el móvil con Martín Duarte en el centro de Montevideo. Gracias, Martín. Nos trasladamos ahora a la Embajada de Argentina, donde hasta hace algunos minutos estuvo esta concentración de autoconvocados que partió de la Plaza Libertad, donde se leyó una proclama. Misma proclama se leyó aquí frente a la Embajada Argentina. Esto en solidaridad con lo que fueron los episodios registrados en Argentina previo a la movilización del 24 de marzo en conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado en Argentina, que llevó en este caso a que un par de personas ingresaran a la casa de una integrante de Hijos en Argentina, la maniataran, golpearan y violaran, y también eligieran parte de algunas carpetas de contenido justamente de la agrupación Hijos,
para estar robando y manejar ese material. De hecho, en la jornada de hoy, en esta proclama que hacíamos referencia, se manejan estos datos. Se hizo una concentración aquí en la puerta de la Embajada Argentina, donde se repitió esta proclama de apoyo, que si les parece resumimos en el siguiente tape a propósito de lo que manifestaban aquí este grupo de autoconvocados a propósito del episodio en Argentina. Siguen operando actualmente. No ha sido suficiente decirlo ni denunciarlo, y estos hechos lamentablemente lo confirman. Los gobiernos democráticos que vienen desde esas épocas hasta hoy han garantizado la impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, para quienes asesinaron, torturaron y violaron, para los que concretaron genocidios por todo el continente y sobre todo para quienes hoy continúan cometiéndolos. Estos mismos criminales han seguido y siguen formando parte de los gobiernos electos para profundizar los saqueos. No solo no se desmantelaron los aparatos represivos, sino que se fortalecieron los sistemas de violencia, control y represión, haciéndolos legales con leyes y códigos que les permiten operar democráticamente. No existe la condena judicial justa mientras exista la injusticia social. Continúan intentando ocultar la verdad y amenazando, violentando y abusando de quienes siguen luchando para que la memoria no quede oculta y sepultada. Pero los cuerpos que aparecen en los batallones militares hasta el día de hoy los acusan. La tierra habla. Y es a nosotras. Bien, bueno, y desde esta proclama en la Plaza Libertad nos vamos a una tanda. Sí, a quedarse porque hay más. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Y comenzamos con una alerta de una nueva modalidad de estafa. Sí. Porque se está realizando llamados y mandando mensajes a través de WhatsApp en nombre del Ministerio de Salud Pública, en los que se informa que la cartera está agendando para vacunar contra el dengue y a continuación se piden datos personales. Entonces lo que hay que saber es que esos mensajes no provienen del Ministerio de Salud Pública, por eso es una estafa, y justamente desde el Ministerio se advirtió a la población que la cartera no usa esa vía para comunicarse por ningún trámite, y se recuerda que la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones no aconsejó la vacunación contra el dengue en el actual contexto sanitario. Otro asunto, la Asociación de Choferes de Aplicaciones reclama mayores garantías legales ante lo que se define como fragilidad en esa actividad. Sí, también pide ser incorporada al PIT-CNT a través de la UNOT, o sea, del Sindicato del Transporte. La Intendencia todavía está por darnos una respuesta para volver a tratar temas referentes a la regulación. Y después estamos también en un limbo con respecto a unos proyectos de ley que elevó al Parlamento el ministro Mieres. Y ahora hay un anteproyecto de ley de un sector, de dos sectores del Frente Amplio, el PVP y el Partido Socialista. Y bueno, estamos viendo a ver cuáles son esas dos posibilidades, porque nuestra actividad está en un momento de total fragilidad, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, entonces de alguna manera va a haber que solucionarlo. Tenemos un impedimento que es por parte de la UNOT, que ha sacado un comunicado en estos últimos días, en el cual no acepta nuestro ingreso al PIT-CNT, que para nosotros es vital porque los proyectos de ley justamente hablan de libertad sindical, de poder desarrollarla y de consejos de salarios, entonces tendríamos que estar dentro de la central. Otro asunto, la Cámara Inmobiliaria reclama avances en el proyecto de ley que se orienta a regular esa actividad justamente. La iniciativa está en comisión hace un año y si bien generó consenso, aún no se ha aprobado. Nosotros contamos con el proceso previo que creemos que es muy válido, pero por lo que vemos los diferentes partidos y actores se están centrando en el año electoral y para nosotros nos surge esto por el problema de las denuncias que tenemos a diario
en la Cámara Inmobiliaria de estafas, de propiedades que no existen, de señas, y el consumidor final es el que está sufriendo este estancamiento del proyecto. Digamos que por un lado está esa cuestión vinculada a las estafas, de las nuevas plataformas que también acceden al mercado inmobiliario, pero por el otro lado ustedes también alertan de que esta falta de regulación favorece, facilita, alienta el lavado de activos. Sí, nosotros contamos con un informalismo entre un 50 y un 60%. Esto va de la mano también de que hay menos sujetos obligados, menos trazabilidad del dinero y más problemas en lo que es lavado de activos, evasión fiscal y diferentes controles. Hoy el sector representa unos 29.000 trabajadores en BPS, pero también todo lo que genera de puestos de trabajo indirectos en la industria y también de la mano de la construcción, que mueve un 12% a 13% del PBI, o sea, es algo significativo. Y continúa el diálogo entre la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y la Intendencia de Montevideo previo a la aprobación del proyecto de construcción de la ciclovía sobre la Rambla. Claro, la Comisión, de todos modos, en este contexto ha propuesto cambios y también ha pedido contraprestaciones. Estuvimos viendo la posibilidad de algunos cambios al proyecto, cambios que en la consulta parecían razonables de ser aceptados por la Intendencia, y yo creo que hay, digamos, la ciclovía trae, por un lado, algunos temas vinculados a tránsito, algunos temas vinculados al propio funcionamiento de la ciclovía, pero también cuestiones de orden visual y estética. Respecto a estos últimos, acordamos en principio tener un número de volardos bastante más reducido que los que podemos ver actualmente en el caso 18 de julio, cosa que su impacto visual sea muchísimo más bajo. Por otra parte, en términos vehiculares, evidentemente hay que hacer algunos ajustes. Esos ajustes van a tener que ver con las dársenas actuales que están separando las dos vías, a los efectos de que la aparición de la ciclovía con sus 2,5 metros no produzca un mayor enlentecimiento del tránsito, sobre todo en la zona del Parque Hotel, que es quizás el embotellamiento mayor. Datos típicos de Semana de Turismo. ¿Qué pasa a nivel de la Terminal Tres Cruces, por ejemplo, comparando con el año pasado? En términos de personas usuarias, se registra en ese sentido un leve aumento. Al finalizar la semana habrán pasado 300.000 personas entre arribos y partidas, cifra inferior a los niveles prepandemia. Hasta el día de hoy ya hemos registrado en torno de unos 5.000 toques de andén entre arribos y partidas. Eso significa un pequeño incremento respecto a lo que es el movimiento que se registró en el año pasado hasta este mismo día de esta semana. Un pequeño incremento que va del 1,5% por encima del año 2023. Y estamos en un movimiento bastante bueno, pero ya en una meseta, digamos, no seguimos. La terminal nos sigue recuperando porcentajes más altos en estos momentos. Digamos que estamos en un momento de recuperación estable. ¿Hemos superado los números prepandemia o no despegan todavía? No hemos superado los números previos a la pandemia. Actualmente, bueno, en lo que es este periodo, en esta semana, por ejemplo, estamos en torno a un 8% por debajo de lo que fue el turismo del año 2019. ¿Cómo se prevé cerrar la semana de cara al próximo domingo? Bueno, nos quedan ya unos pocos días de lo que va esta semana. Mañana va a ser un día de buen movimiento también, para aquellas personas que comienzan mañana a quedar con sus días libres. Mañana esperamos cerrar con en torno a unos 1.100 toques de andén. Y esperamos que la semana en su totalidad, desde el viernes pasado hasta el próximo lunes, cierre con unos 11.200 toques. Para tener una idea del volumen de pasajeros, todo este periodo, toda esta semana de turismo va a estar cerrando con unos 300.000 pasajeros. Y la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre advirtió que hay demoras en la operativa del puerto de Montevideo que saturan el flujo de camiones y generan sobrecostos. Y apunta a las autoridades, particularmente a la Administración Nacional de Puerto, porque entienden que hubo falta de previsión, sobre todo por dos asuntos: escasez de balanzas y también de personal. Ya desde ayer que se habían hecho algunos reordenamientos, digamos,
ordenando las balanzas de ingreso y la de salida, quedó también claro que también había problemas también dentro de las terminales para lo que es procesar el flujo de camiones, que obviamente en una semana como esta, donde se trabaja de repente menos días y el flujo se mantiene de camiones, la demanda, eso hace que se saturen, digamos, las operativas. La Administración Nacional de Puertos manifestaba que no tenía que ver con el tema de las balanzas, sino con la documentación que traían los trabajadores, que muchas veces no estaba completa o faltaba alguna de ellas. No, a ver, digo, eso puede generar una demora de media hora, 40 minutos en algo, puede ser algo puntual, pero cuando tenés demoras de 9, 10 horas para poder procesar un camión, por ejemplo, un camión que entró a las 7 de la mañana, por ponerte un caso que me tocó ver, salió a 4:30 de la tarde, evidentemente eso no es por una demora en la documentación que trajo el chofer, eso no es el problema fue que hay menos dotación de recursos en este momento, no solo de las balanzas, que es potestad de la ANP, sino también de los otros controles que se hacen, aduana, ministerios que están trabajando con menos personal, con menos controles, o sea, ayer también, por ejemplo, se saturó el escáner. El escáner es algo que nosotros los transportistas venimos denunciando hace tiempo, de que se está trabajando con un solo escáner, el escáner se satura, cada vez van más camiones al escáner por cuestiones lógicas, porque el puerto quiere ser un puerto limpio de lo que es todo el tema de la droga, de todo lo que ha pasado en ese sentido, pero bueno, digo, ese costo, digamos, de todo eso lo está pagando el transportista. El próximo 2 de abril, las gremiales mantendrán una reunión con la Administración Nacional de Puertos. Atención con esta información, porque hasta el 31 de marzo están abiertas las inscripciones para un programa orientado a facilitar el egreso de secundaria. Uno es INEFOP Bachilleres, que consiste en otorgar becas para estudiantes, y el otro consiste en brindar clases de apoyo para el último examen de bachillerato. El programa INEFOP Bachilleres, que impulsa a jóvenes de entre 15 a 20 años a terminar la educación media superior, va por su segunda edición. Para postularse, los jóvenes tienen plazo hasta el próximo domingo 31 de marzo. Deben tener entre 15 y 20 años y estar matriculados en cualquiera de las propuestas de educación media superior de la ANEP. Quienes resulten seleccionados recibirán entre abril y diciembre un total de más de 30.000 pesos financiados por INEFOP. Toda la información sobre las becas, las preguntas frecuentes y las vías de contacto se encuentran en bachilleres.inefop.uy. En tanto, la propuesta Tránsito a la Universidad, impulsada por la Dirección General de Educación Secundaria, está dirigida a estudiantes que en 2023 cursaron el tercer año de bachillerato diversificado y mantienen una sola asignatura pendiente de aprobación para rendir en abril y egresar. Son clases por videoconferencia cuyas inscripciones están habilitadas hasta el 1 de abril y están abiertas en Semana de Turismo. La iniciativa consiste en un ciclo de 6 encuentros por videoconferencia desde el 4 de abril hasta el 19, en los que los docentes tutores presentan núcleos temáticos clave de la materia para generar instancias de aprendizaje complementarias a las tradicionales. El objetivo es fortalecer el rendimiento del estudiante en el examen pendiente y que continúe así su trayectoria educativa en el nivel terciario. Los estudiantes pueden preinscribirse a la asignatura que le corresponda completando el formulario disponible en el sitio web de secundaria. Bueno, nos estamos despidiendo, pero antes repasamos los datos del tiempo de Inumet para los próximos 2 días en la zona metropolitana. Claro, como dijimos ayer, adelantamos, no se prevén lluvias, ahí empezamos a ver justamente lo que pronostica Inumet, pero sí algún aumento de la nubosidad. Mañana nuboso y cubierto por la mañana, se despeja algo por la tarde y está previsto que en algún momento del día se presenten neblinas en capital y cercanías. Mínima prevista en términos de temperatura 15 grados, máxima 26. Y el viernes 29 de marzo habrá algunas neblinas también en la mañana, pero se irán disipando esas nubes, saldrá el sol, la mínima será de 16 grados y atención, la máxima 28. Sí, va en aumento y seguirá en aumento por lo que dicen ya rumbo al fin de semana. Y nosotros rumbo al lado B, que es lo que llega a la pantalla de TV Ciudad. Bien, y nos reencontramos mañana en todas las ediciones de MB Noticias, a las 8, a las 13 y a las 18:55. Buen descanso, Nati. Gracias. Hasta el lunes, digo yo. Eso. Chau, chau.